Buen día, docente Wilmar. El día de hoy vamos a hablar del sistema de vigilancia epidemiológica del factor riesgo psicosocial. Entonces, como todos saben, los sistemas de vigilancia epidemiológica, el objetivo principal es minimizar los agentes de riesgo a los cuales se ven expuestos las personas que dentro de una institución o una organización en los diferentes puestos o cargos de trabajo generan la posibilidad o la probabilidad de adquirir una enfermedad laboral. La implementación de los sistemas de vigilancia epidemiológica contribuyen con el desarrollo de mejorar las condiciones de salud de nuestros trabajadores. Por lo tanto, la importancia de implementar estos sistemas dentro de las organizaciones. En este sentido, podemos decir que el sistema de vigilancia epidemiológica en el factor riesgo psicosocial identifica, evalúa e interviene y monitorea los factores de riesgo psicosocial a nivel intralaboral y extralaboral que afectan a los trabajadores, con el fin de disminuir la prevalencia e incidencia de las patologías, generando ambientes de trabajo saludables. Se identifican diferentes fases dentro de estos sistemas de vigilancia epidemiológica. La primera fase que se tiene en cuenta para el riesgo psicosocial es identificar y evaluar los factores de riesgo. ¿Cómo los identificamos? Según la resolución 2646 del año 2008, nos dicen que debemos identificar los factores de riesgo en la parte intralaboral. ¿Esto qué quiere decir? Debemos tener en cuenta el contenido de tarea que tienen nuestros trabajadores, las responsabilidades que manejan dentro de la organización, las condiciones ambientales y de trabajo en el que se encuentran. Y posterior debemos tener en cuenta la identificación de factores de riesgo psicosocial en la parte extralaboral. Entonces, debemos hacer como un estudio nuestros trabajadores en el tiempo libre que realizan, el tiempo de desplazamiento que hay de vivienda a casa, tener en cuenta ese factor, los medios de transporte que utilizan, las características del entorno de vivienda donde viven, el estrato, los servicios públicos, la situación económica. Debemos tener en cuenta la influencia del entorno en el trabajo y el acceso de servicios de salud. Igualmente, tenemos que identificar los factores psicosociales individuales de cada trabajador, por lo menos saber las características de la personalidad, las condiciones de salud, la información sociodemográfica, donde pues nosotros tengamos a la mano los datos de la persona, género, estado civil, grado de escolaridad, etcétera. Dentro de esta fase también debemos tener unos instrumentos de identificación y evaluación de los factores de riesgo. Debemos tener en cuenta la matriz e identificación de peligros con el fin de establecer a qué riesgo psicosocial se encuentran nuestros colaboradores. Debemos tener en cuenta los registros de ausentismo y accidentes de trabajo, por qué se ausenta el trabajador, si es por cuestiones de salud, o si es porque tuvo un accidente y debido a qué lo tuvo. También tenemos en cuenta el análisis del clima organizacional, las situaciones a que están expuestos cada día, las relaciones interpersonales y demás con los compañeros. Debemos tener también un instrumento, los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, de egreso, los periódicos, los subprogramas de medicina preventiva. Debemos tener en cuenta sus funciones, ¿sí? Esos son como unos instrumentos que nos ayudan a identificar esta fase. Después viene una fase 2, que es la intervención de los factores de riesgo psicosocial, donde debemos tener el control en el riesgo, digamos en este caso la fuente, donde se puedan implementar metodologías para eliminar los factores de riesgo, de manera que se comprometan con el cambio y faciliten los objetivos propuestos para los programas de prevención de riesgo psicosocial. Debemos también tener en cuenta el control de factores presentes en el ambiente laboral, identificarlos,
y determinar la metodología para mejorar el clima organizacional. Debemos tener en cuenta el entrenamiento en técnicas y habilidades de cada persona, reduciendo las causas generadoras de este riesgo psicosocial. Por lo tanto, favorecer las conductas y habilidades de enfrentar los diferentes problemas que cada día viven los trabajadores, capacitándolo en estas temáticas y desarrollando estilos de vida saludable en este factor psicosocial. Llegamos a una fase 3 donde hay unos indicadores, los cuales evaluamos el impacto del programa de vigilancia epidemiológica relacionado con el riesgo psicosocial. Entre ellos, entre algunos indicadores tenemos evaluar la disminución de la categoría del riesgo. ¿Cómo hacemos esto? Disminuyendo el número de personas que disminuyen la categoría del riesgo psicosocial sobre el número de personas evaluadas. Entonces, teniendo en cuenta el indicador, se hacen las evaluaciones. Y tenemos la fase final, que es el plan de implementación. Es un plan que orienta las fases anteriormente mencionadas y consolidándolas dentro de un cronograma de actividades para verificar el nivel de cumplimiento y efectividad de los programas de vigilancia epidemiológica. Muchas gracias por todo.